Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero hablar sobre un científico muy importante, un gran físico que se llamó Albert Einstein. Existen muchos mitos y rumores sobre Einstein, que se robó la teoría de la relatividad porque trabajaba en una oficina de patentes. Otros decían que reprobaba mucho y era muy malo en ciencias durante la secundaria y lo corrieron de la escuela y le dijeron que nunca iba a llegar a hacer nada. Hay muchos mitos y muchas cosas que giran en torno a este científico. Todos lo asociamos a esta imagen donde está totalmente desgreñado y ya no se arregla. Pero eso solo ocurrió al final de su vida. Acompáñenme a conocer a Albert Einstein. Uno de los primeros rumores que giran en torno a este personaje es que era muy malo en matemáticas y en ciencias. Hay fuentes que dicen que así fue y hay fuentes que dicen que no hay datos suficientes para corroborar esta historia. Un hecho importante es que se cambió mucho de escuelas en su periodo de secundaria, bueno, lo que nosotros les llamaríamos secundaria, ya que ellos tienen un sistema educativo muy diferente y en esa época también era diferente. Entonces, no hay mucha información al respecto para corroborar este mito, que es porque no lo podemos corroborar, ¿no? Yo digo. Ahora, él inicia trabajando en una oficina de patentes, pero para esto tuvo que haber cursado la universidad. Eso sí se corrobora, ya que en la universidad sí fue un alumno súper destacado y muy prominente. Lo que sucede es que no tenía mucho trabajo y uno de sus familiares le consiguió trabajo en una oficina de patentes. Esta oficina de patentes, por si no lo saben, es donde se registran todos los inventos para que nadie te los robe. De aquí nace otro rumor. ¿Albert Einstein realmente se robó la teoría de la relatividad? No lo sabemos. Hay gente que dice que sí y hay personas que dicen que no, que la oficina de patentes, al ver tantos inventos, tantas teorías que se sugerían, él fue desarrollando su teoría. Cuando él lanza su teoría, le llama teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad la hizo en función de un personaje muy importante y entrañable en la historia, Galileo Galilei. Galileo Galilei hablaba del movimiento relativo de los objetos y en función de eso crea su teoría de la relatividad a Albert Einstein poniéndoles ese nombre. ¿Por qué? Albert Einstein se dio cuenta de que todo en realidad era relativo. Él usó un espacio donde existían cuatro dimensiones, no un universo de tres como en el que vivimos, largo, ancho y profundidad. Él creó un universo de cuatro dimensiones y en esas cuatro dimensiones nos dice la cuarta dimensión es el tiempo y es una dimensión espacial. Esto da origen a imágenes como de este tipo donde vemos el universo como si fuera una tela. En esa tela, si ponemos un planetita o una bala o algo redondo y pesado, bueno, esférico, va a doblar la tela del espacio-tiempo. Y eso es la gravedad. Esa curvatura es lo que produce la gravedad. Es un poco bastante compleja de entender en ciertos aspectos porque era muy diferente a cómo se concebía el mundo en esa época. ¿A qué nos referimos? Antes de que llegara este Einstein, existía Newton y Newton durante 300 años fue un personaje súper empoderado en la historia. Quien contradijera a Newton estaba en un error y era difamado en la comunidad científica y quedaba muy mal parado. Entonces imagínense cuando llega Einstein y dice, ¿sabes qué? Newton no va por ahí, la gravedad es otra cosa y se ve así. Entonces toda la comunidad científica se volcó a decir, estás loco, no es así. Pero cuando se dedicaron a leer su trabajo se dieron cuenta de la calidad que tenía la investigación de Einstein. Su nueva teoría de la relatividad era un nuevo panorama para entender el mundo. Pero ¿qué ocurre actualmente? Verán, Newton no quedó como relegado en el olvido porque uno lo ven en la secundaria, lo ven en la prepa. ¿Qué pasa con Newton? Descubrimos que Newton nos es fácil para aprender cosas en nuestro mundo cotidiano. Autos, digamos en tamaño persona. Pero si queremos hablar de cosas gigantes y masivas, como planetas, como galaxias,
Oh, vaya, entonces sí nos sirve para mirar el cielo, la relatividad y mucho. ¿Qué más usa relatividad? Sus televisiones de pantallas planas, sus celulares, sus GPS, todo eso usa teoría de la relatividad. ¿Por qué? Einstein, en su teoría, dice y postula que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz. ¿A qué vamos con eso? Él dice que todo se puede transformar y de hecho ya se había dicho antes. De ahí viene la fórmula E igual a mc al cuadrado. Esto quiere decir que para transformar algo en energía tenemos primero que poner su masa y la C significa velocidad de la luz al cuadrado. Esta es una fórmula simplificada de la fórmula real. Es una fórmula que se construyó para vendérsela un poco más fácil a los alumnos y que sean como una pequeña o una breve reseña de lo que van a entrar si llegan a ver relatividad. Entonces es como una super embarradita con esta fórmula y transforma masa en energía, pero solo cuando vas a la velocidad de la luz. Y ocurren cosas muy geniales con el tiempo. Einstein, con la imagen donde lo vemos todo greñudo y descuidado, no era así. Verán, Einstein se casó con su prima. Postula la teoría de la relatividad. Después la modifica y la mejora un poquitín y crea la teoría de la relatividad especial. ¿Qué ocurrió después? Resulta que se crea la mecánica ondulatoria o la mecánica cuántica y declaran a Einstein el abuelo de esta teoría. Él odiaba esa teoría con todo su ser y pasó los últimos 10 años de su vida encerrado en su casa. Perdió a su esposa, que era su prima. Perdió a su esposa y es cuando se deja de bañar, se deja de peinar, porque intenta negar algo que él mismo descubrió y postuló. Es ahí cuando en sus últimos 10 años muere totalmente solo, intentando negar un aspecto fundamental de la teoría de la mecánica cuántica. ¿Cuál es? Verán, Einstein pensaba que todo, absolutamente todo, se podía determinar. Lo podíamos saber con suficientes datos. A eso le llama, es un modelo determinista del mundo. La física hoy en día está entre esa dicotomía aún. La mecánica cuántica cuando nace, él dice que todo es probabilístico, nada es un hecho concreto y no sabemos qué va a pasar exactamente, sino que hay posibilidades. Einstein, de ahí viene su frase donde Dios no juega a los dados. Él era un determinista empedernido y él creía que todo en el universo se podía prever. Y cuando le dicen que no es así, boom, explota. Entonces dice, ¿cómo puedo yo haber demostrado eso? Lamentablemente o afortunadamente Einstein nunca pudo negarlo y murió siendo el abuelo de la mecánica cuántica. ¿Qué más ocurre con Albert Einstein? Verán, este personaje es muy interesante. Resulta que cuando muere, mucha gente dice que se quedaron con su cerebro para estudiarlo y analizarlo. Y sí, así fue. Realmente se robaron el cerebro de Albert Einstein para analizarlo. Intentaban entender por qué era tan inteligente y descubrieron que no tenía más neuronas que las personas en promedio. Tiene las mismas neuronas que ustedes y que yo. ¿Qué lo hacía brillante? ¿Qué lo hizo un genio? Descubrieron algo muy interesante. Creo que todos saben qué es una neurona. Son unas células que tenemos acá en el cerebro que nos ayudan a pensar. Son parte fundamental del raciocinio. Se van conectando con las dendritas, o sea que son sus bracitos, se conectan y con eso podemos tener sinapsis. Esas sinapsis son como caminitos para pensar. Resulta que Albert Einstein tenía 3 veces más caminitos que una persona promedio. O sea, que Albert Einstein creó muchos caminitos o formas diferentes de pensar, por denominarlo de alguna manera. Eso era lo que hizo Albert Einstein, un genio. ¿Cómo creamos nuevas conexiones entre neuronas? Leyendo, aprendiendo a pensar, razonando, siendo reflexivos, viendo nuevas perspectivas, no cerrándose al mundo. Todo eso fue lo que convierte a su cerebro en algo muy brillante. Esas conexiones entre dendritas, esas conexiones eran lo que hacían que Albert Einstein fuera muy listo.
Estos resultados, claro, muy burdamente, son los resultados que se obtuvieron después de analizar el cerebro de Albert Einstein. Otro dato, como último dato curioso, Albert Einstein formó parte muy importante del proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el partido nazi estaba subiendo al poder, Albert Einstein previó un poco sobre cómo se venía la situación para él. Estados Unidos ofrecía una ventana de salida. ¿Qué hizo Albert Einstein? Le mandó una carta al presidente de Estados Unidos diciendo, entre palabras escondidas, yo te puedo hacer una bomba muy, muy poderosa. Ese fue su boleto de salida de Alemania y posteriormente construyó la bomba atómica con la que estaban peleando también los nazis para construirla, pero ganaron los estadounidenses y su carta de salida lamentablemente le costó la vida a miles y miles de personas en Japón al ser lanzada. Es un episodio triste de la historia. Realmente no sé si Albert Einstein sabía lo que estaba provocando o no. Cualquier comentario, opinión o anécdota que me quieran contar o algún dato que sepan sobre Albert Einstein, déjenlo en la cajita de los comentarios, chicos. Nos vemos en la próxima. Adiós.